Bueno, y la cotización del dólar libre, le vamos a llamar así, o blue, ya llega a los 311 pesos. Esa es la información que ya se está difundiendo a nivel nacional, es decir, un aumento de la divisa en un día de 10 pesos. En tanto, el gobierno nacional está analizando medidas y ya también van anticipando algunas de las que se van a tomar, que enseguida se la vamos a contar, como este dólar turista, que será una divisa diferenciada, de acuerdo a lo que dijo el ministro Matías Lamens. El tema es que nos preguntábamos más temprano, ¿cuántos dólares cobramos en promedio los argentinos? ¿O cuántos dólares podemos llegar a...? ¿Cuál es el equivalente a nuestro salario, Seba? Esa sería la pregunta. Así es. Recién escuchábamos en ese restaurante catarí, decía $80 para 2 personas. Bueno, recuerden esa cifra. Vamos a hablar acerca de lo que significan los salarios argentinos en dólares y en comparación con los salarios de la región, porque un informe de la economista Natalia Motil, junto con algunas estadísticas de otros países, ha arrojado que Argentina se encuentra entre los países que tiene salarios en dólares más bajos de la región. Este informe lo que hizo es tomar los ingresos medios, el salario mínimo, el piso de las jubilaciones y también las remuneraciones de docentes, médicos y policías en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Perú y Ecuador, y ha arrojado lo siguiente. Veamos la primera placa. Lo que podemos ver es que los salarios en dólares en Argentina están por debajo, muy por debajo de los países que se han medido. Por ejemplo, vamos a ver los salarios de Argentina, Chile, Brasil, Perú, Ecuador y Uruguay. Claro, una situación regional para ver de qué manera también impacta justamente esta comparación, ¿no? ¿A cuántos dólares equivale el salario promedio? ¿Has hecho dólares, Seba, el mínimo vital y móvil? Fíjense, y de algunas profesiones? Hacia la parte derecha de la pantalla se encuentran con la jubilación mínima en estos países. Fíjense que todo va entre un rango de $124 a 398, que es en Uruguay una jubilación mínima, ¿no? Estamos hablando de más del doble. Un jubilado uruguayo cobra en términos de dólar. Los médicos, en Brasil $2.062 cobra un médico frente a un médico argentino que en promedio estaría cobrando unos $443. Todos estos datos están sacados a través de un portal web que hace un promedio de salarios reportados por los propios usuarios. Se llama Glassdoor. Además, policías. En Ecuador, por ejemplo, un policía $933 frente a un policía argentino de $401, apenas por debajo de un policía peruano que cobra $409. Los docentes. Aquí nos encontramos con una situación realmente muy dispar. Un docente ecuatoriano cobra más que un policía y más que un médico. $1.000 cobra un docente ecuatoriano frente a un docente argentino de $275. El salario mínimo, allí pueden ver la diferencia. El salario mínimo, hay que recordar que sirve como un piso para determinar qué es lo indispensable que puede cobrar un trabajador registrado en ese país. En Argentina es de $151 dólares, mientras que, por ejemplo, en Brasil 224, en Uruguay es el número que más se cobra, el piso más alto, con $461, ¿no? Y luego tenemos el salario promedio, es decir, el que da el rango general de los salarios en todo el país, que obviamente dispara la situación de las jubilaciones, pero de alguna forma marca el promedio, la situación del país en general de empleo registrado. Argentina se encuentra, fíjense, prácticamente en el menor de todos los países registrados, pero hay que hacer una salvedad. ¿Por qué está sucediendo esto en Argentina? A medida que nosotros vemos que el dólar blue se dispara,
Así también el dólar oficial va también subiendo, aunque sea mucho menos. Esto va marcando la devaluación del peso, es decir, que cada vez menos nuestro peso tiene relevancia en cuanto a al tipo de cambio internacional real. Aquí en Argentina además se suma una situación muy particular, que es la inflación que está atada a esas expectativas. El dólar incide muchas veces en la especulación a la hora de remarcar, por lo cual no solamente el peso se devalúa, sino también hay inflación, que se pierde el poder adquisitivo. Si nosotros, en términos de dólares, nuestros salarios fuesen bajos, pero los bienes que consumimos también nos costasen poco, tendríamos un poder adquisitivo real y no estaríamos alcanzados por este drama. Lo cierto, y es que aquí aparece un dato para matizar esta información, es ver cuál es el verdadero poder adquisitivo que tienen estos países, porque si no pareciera que Argentina está en el séptimo círculo del infierno dantesco. Vemos en la siguiente placa cuál es la situación en otros países con respecto al poder adquisitivo, para matizar esta información que quizás se ha dado a conocer por parte de esta economista. Nos encontramos con que la canasta alimentaria, que es la canasta de los alimentos básicos, la que marca quiénes son indigentes y quiénes no, quiénes pueden comprar los alimentos básicos. En Brasil, la canasta básica alimentaria cuesta $121.92, mientras que el salario promedio es de 375. En Chile, la canasta alimentaria es de 148 frente a 566, que es el salario promedio. Fíjense la diferencia, 566, 148. En Ecuador, que hablábamos que un docente cobraba $1.000, pero atención, la canasta alimentaria es de 529 y la canasta total es de 751. Pero el salario promedio es de 490. O sea que no alcanzan a cubrir ninguna de las dos. Por lo cual, claro, el trabajador promedio ecuatoriano está prácticamente en una situación complicada, compleja. Y aquí aparece un factor, porque hay un factor internacional que es la inseguridad alimentaria a raíz de la inflación mundial. Está creciendo la inseguridad alimentaria en todo Latinoamérica. Aquí usted dirá, falta Perú de los países que se han medido. Bueno, en Perú no hay datos oficiales, no los encontramos e incluso no está medida la canasta básica, pero sí pudimos acceder al dato de que la indigencia estaría llegando al 25%, mientras que la pobreza estaría llegando al 54%, por lo cual no es tampoco un paraíso en esos países. Pero fíjense, Uruguay. En Uruguay la canasta alimentaria es de $115, con un salario promedio de 697. Y bueno, lamentablemente aquí comienza la hora de hablar de nosotros mismos. $177 es el salario básico, el salario promedio argentino. En relación a Uruguay la diferencia es impresionante. Impresionante. Y la canasta alimentaria, $148, por lo cual es mínima la diferencia entre el salario promedio y la canasta alimentaria. Lo que quiere decir que hay muchos argentinos al borde de no alcanzar la compra de los alimentos básicos. Pero además, la canasta básica total está muy por encima de lo que sería obviamente el salario promedio. Casi necesitamos 2 salarios promedios para cubrir la canasta total. Así es, por lo cual, y todo esto está sacado a términos de dólar blue. De dólar oficial es otra la situación, pero pese a eso hay que recordar que la devaluación y la inflación minuto a minuto están licuando no solamente los salarios, sino también el poder adquisitivo, Dani. Claramente, Seba, gracias.